cuando Feijóo sigue en el puesto y además sigue bien valorado y salió bastante de rositas de todo aquello, creo que habla de una narcocultura o de una tolerancia o de una aceptación de ese fenómeno. Y volvemos a lo del principio, una aceptación de que eso es normal. Además, si te fijas, una de las explicaciones que dio Feijóo o su equipo fue: no, es que entonces Marcial solo era contrabandista. Claro. Bueno, pues si solo era contrabandista, perdona las molestias y por favor. Entonces yo creo que eso habla de la normalidad y de la narcopolítica que hemos vivido en Galicia. ¿Os imagináis, queridos amigos de La Base, que hubiera existido una foto mía con un narco en su yate? ¿Cómo se habrían comportado los medios de comunicación? Creo que la respuesta es evidente y vuelve a señalar que buena parte del periodismo en España está podrido de la cabeza a los pies. La relación del poder político del PP en Galicia con el contrabando y el narcotráfico está ampliamente documentada, hasta el punto de que el libro Fariña, de Nacho Carretero, que llegó a ser secuestrado por un juzgado en una decisión que supuso un gran impulso propagandístico para el ensayo, fue un enorme éxito editorial. El gran éxito de Fariña, que significa harina en gallego y que hace referencia a la cocaína, fue llevado a la pequeña pantalla con una serie muy interesante de Bambú que se emitió, atención, en A3 Media. Pero claro, una cosa es hacer que se vea una serie de ficción muy entretenida y otra es poner el foco informativo en una cuestión como esta. La serie es muy entretenida, como digo, y está muy bien documentada. Incluso contó con la colaboración entusiasta de algunos narcos, como Sito Miñanco, que seguramente aparece en la serie como un tipo mucho más guapo e interesante que en la vida real. En el libro, y sobre todo en la serie, vemos lanchas como la que pilotaba el amigo de Feijóo transportando a toda velocidad tabaco o farlopa, guardias civiles y policías persiguiendo a los malos, vemos al juez Garzón en la operación Nécora, vemos a las madres contra la droga manifestándose frente a las mansiones de los narcos y vemos también las relaciones de los narcos con el poder político. Pero claro, una cosa es una serie entretenida y otra bien distinta es recordar a los españoles que el señor que aspira a ser presidente del gobierno veraneaba como uno de esos narcos. Hoy en La Base hablamos del PP y de Marcial Dorado. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Sara Serrano, nos vas a hablar de Fariña, ¿verdad? Sí, os voy a hablar de Fariña, en concreto de hasta dónde se extienden las relaciones del PP antes de la Alianza Popular con los narcos gallegos, porque va mucho más allá de la foto esta de Feijóo con Marcial. Manu Levín nos va a hablar del gran actor político de la derecha gallega, el PP, no, la Voz de Galicia. Así es, vamos a investigar un poco la protección mediática brutal de la que ha gozado Feijóo y que es la condición de posibilidad de que hoy siga vivo en política y sea candidato a presidente por su partido. Y bueno, vamos a preguntarnos también cómo habría que nombrar al bloque reaccionario en este país si utilizáramos el lenguaje y los juegos de palabras que la derecha le aplica a la izquierda. Pemex, Petróleos Mexicanos, ¿qué tiene todo esto que ver con Feijóo? Bueno, es uno de los numerosos ejemplos de su exitosa gestión, en este caso en colaboración con un otro exitoso gestor mexicano que hoy está preso por corrupción. Y hoy vamos a contar con Nacho Carretero para hablar de Fariña, de droga, de cocaína, de narcotráfico, de contrabando, del PP, de la derecha y de Feijóo. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. En el verano de 1982 hubo un tiroteo en el parador de Cambados. Se escucharon algunos tiros, después carreras, coches arrancando y silencio. La policía llegó un rato después, investigó el suceso y no concluyó, al menos públicamente, nada. Cosas de contrabandistas, resumen en la zona. Después se supo que aquel día los jefes del contrabando de tabaco estaban reunidos. Una versión muy extendida entre los veteranos periodistas gallegos sostiene que estaban discutiendo qué rumbo debía llevar el negocio. En un momento de esos en los que la conversación queda inmovilizada por la tensión, Vicente Otero, Terito, sacó una pistola y encañonó a Laureano Oubiña. Lo siguiente fue una baleada sin víctimas. Según una segunda lectura, los jefes no discutían el rumbo del negocio, sino que en realidad estaban discutiendo cuánto dinero se iba a donar a Alianza Popular para las campañas electorales. Este es un fragmento de Fariña, un libro en el que Nacho Carretero investiga sobre el narco gallego y explica, entre otras cosas, sus conexiones con el Partido Popular.
Está publicado por Libros del Cao, a los que aprovecho además para agradecer que me mandaran el libro de urgencia esta mañana para poder preparar esta sección. Un libro muy importante que sufrió la censura y fue retirado de las librerías, como contábamos en la introducción. Luego vamos a hablar con Nacho Carretero sobre esta y sobre otras cuestiones. ¿Y quién era quién en ese tiroteo entre los narcos? Ahora cuéntanos. Bueno, por un lado estaba Vicente Otero, más conocido como Terito o Don Vicente, que era un hombre nacido del extraperlo que presumía de haberse hecho a sí mismo. Fue en los años 60, a través de una compañía de transportes, Transportes Otero, como forjó sus redes de contrabando en Galicia. Tal y como cuenta Nacho Carretero en su libro, antes de la fariña, el negocio estaba en el rubio americano. Los señores do fume, como se conocía a los contrabandistas, adquirían los excedentes de cigarrillos que las propias multinacionales les suministraban y se encargaban de su venta. ¿Normal o de batea, de contrabando? Esta era una pregunta habitual en los estancos de la Galicia de los 80 y el tabaco de contrabando pues hizo millonario a Terito. Don Vicente era además el hombre de Alianza Popular en Vilanova de Arousa. Amigo íntimo de Fraga y militante de Alianza Popular de toda la vida, una de sus funciones clave era la de facilitador de votos de los populares. Cuenta Carretero que el dirigente de Alianza Popular era recibido con honores cada vez que visitaba la ría. No le faltaba de nada: comidas copiosas, mariscadas, restaurantes caros e invitaciones a la residencia del contrabandista. Además, Terito se encargaba de garantizar los votos de AP en una comarca donde los populares se llevaban el 70% de las papeletas. También realizaba generosas donaciones al partido, algo que era un secreto a voces en Galicia y que le valió que Fraga le concediera la medalla de oro y brillantes. Tales eran los vínculos de Terito con el partido, que 14 años después de morir seguía figurando en el registro de propiedad como dueño de la sede del PP en Cambados. Bueno, la mano derecha de Terito en el negocio era José Ramón Barrial, más conocido como Nené. Y como su mentor también era militante popular, aunque Nené fue un paso más allá del apoyo externo al partido y en 1983 se convirtió en alcalde por Alianza Popular de Ribadumia. Nené anunció que dejaba el contrabando y recibió así la bendición del partido. Sin embargo, hubo un dirigente de Alianza Popular al que no le gustaba esa excesiva cercanía de Terito y Nené al partido. Era Mariano Rajoy, entonces presidente de la Diputación de Pontevedra. Cuentan que Rajoy se enfrentó a Fraga por su relación con los contrabandistas. Sí, a Fraga no le gustó que Rajoy se inmiscuyera y le aconsejó que se fuera a Madrid, que aprendiera gallego, que se casara y que tuviera hijos. No sabemos si Rajoy habla gallego en la intimidad, porque en público nunca lo ha hecho. En lo demás sí que parece que siguió los consejos de Fraga. Bueno, mientras tanto, la carrera política de Nené continuó. Fue edil de Alianza Popular, después del PP, con mayorías absolutas, durante casi 20 años. Pero en 2001 todo se torció, fue pillado junto a su hermano dirigiendo el desembarco en Vigo de 400.000 cajetillas de tabaco Magnum valoradas en 1,2 millones de euros. Y el lo dejo de Nené se demostró falso. He sido honrado y honesto en la vida pública. Mi error es privado. Pido perdón, dijo el día que abandonó el cargo. Pero volvamos al tiroteo del parador de Cambados. Nos has hablado de Terito, pero ¿quién era el otro pistolero? Laureano Oubiña, líder de otra de las redes de contrabandistas de tabaco de Arousa, que se convertiría después en uno de los más importantes capos de hachís de Galicia. Su símbolo de poder fue el Pazo de Bayón. Está en la retina de todas estas míticas imágenes de las madres de la droga agarradas a las puertas del Pazo de Bayón para exigir responsabilidades a Oubiño. Enfrentándose a sus propios vecinos, las madres de Erguete protagonizaron uno de los momentos más dignos de la lucha contra las drogas. Sin su lucha, el Estado hubiese tardado mucho más tiempo en reaccionar. Bueno, Oubiña ha sido uno de los pocos narcos en reconocer sus vínculos políticos. Cuando pasamos a la democracia que dicen que vivimos, ayudé a financiar a Alianza Popular del señor Fraga y a la UCD del señor Suárez. E igual que yo, lo hicieron muchos empresarios más que estábamos metidos en el contrabando. Por cierto, desde aquí les recuerdo a esos políticos que yo sigo siendo la misma persona que era entonces, dijo. Bueno, además, hablando con Pepa Bueno en Hoy por Hoy, aseguró tener pruebas de la financiación ilegal de Alianza Popular. ¿Tiene pruebas de haber financiado ilegalmente Alianza Popular, como ha asegurado en alguna ocasión? Sí, tengo, sí. Y si no, que ir para los juzgados. ¿Qué pruebas tiene? Las pruebas me llevan al juzgado y las presentaré. Pero cuénteme, ¿cómo lo financiaba entonces? Pues dándole dinero. Y como yo, muchos más, muchos. Así, a tocateja, un fajo de billetes. Sí, así, a tocateja, sí, como usted dice. Bueno, si hay un hombre que condensa el significado de la narcopolítica, ese es Pablo Bioque, abogado, narcotraficante y presidente de la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa. Bioque era el abogado de los narcos, les defendía en los tribunales y les ayudaba a blanquear dinero. Y desde su puesto en la Cámara de Comercio planeaba reuniones, desembarcos de alijos, estrategias de defensa de los narcos.
convirtió su despacho en una oficina mafiosa. Según un agente de policía citado por Carretero en su libro, su despacho parecía un salón de fiestas por el que pasaba todo el mundo a tomar copas, desde Fraga hasta Feijóo. El objetivo de Bioque era crear un sindicato del narco con vocales de cada organización que coordinara todo, desde blanqueos pasando por sobornos o por las descargas. Fue lo más cerca que estuvo Galicia, de hecho, de convertirse en una Sicilia. Pero todo se torció con un desembarco fallido de cocaína colombiana en las costas de Cedeira, que le acabaría llevando a prisión. Así que además de yates, Feijóo también frecuentaba presuntamente despachos de narcopolíticos. Pues sí, eso parece. Vamos ahora con las famosas fotos de Feijóo en el yate. La embarcación pertenecía a Marcial Dorado, discípulo de Terito y otro de los grandes narcos gallegos. Un narco que llegó a decir de Feijóo que era un buen muchacho, que transmitía honradez y pasión por el trabajo y del que siempre intuyó que llegaría lejos. Bueno, cría cuervos y te sacarán los ojos, dicen, ¿no? Caramelito envenenado para Feijóo. Las fotos publicadas en marzo de 2013 por el diario El País se realizaron durante el verano de 1995. Fue entonces cuando Feijóo, que era número 2 de la Consellería de Sanidade, conoció a Dorado. Según cuenta El País, la amistad entre ambos se estrechó y era frecuente que el líder popular acudiera a fiestas y eventos a la mansión del capo de la droga. Ambos habrían realizado además varios viajes juntos a Cascais, Andorra, Ibiza y también pasaban días en la casa de campo que Marcial tenía en Bayona. Sin embargo, después de que salieran a la luz las fotos, Feijóo reconoció que había estado en el barco y la casa de Marcial y que había realizado algún viaje con él, pero negó categóricamente, eso sí, tener constancia de sus actividades ilícitas. Vamos a escucharle pidiendo disculpas en la Xunta en abril de 2013, poco después de que salieran a la luz las fotos. E digo e reitero que hai 2 décadas me equivoquei. Non fun prudente, sen matices. Nin eu era presidente, nin el era narcotraficante, pero equivoqueime. Dou todas as explicacións en demora con transparencia, con sinceridade e con humildade. E se algún galego considera que preciso disculparme por isto, aínda que sucedera hai 2 décadas, tamén o fago. Ni yo era presidente, ni él era narcotraficante. Esto resulta un poquito difícil de creer. En 1995, cuando se tomaron las fotos del yate, Marcial Dorado ya era bastante conocido en Galicia y había pasado 2 veces por los tribunales. Una en 1984 por una macrocausa contra el contrabando de tabaco y otra en 1990 cuando fue absuelto de la Operación Nécara, una operación contra el narcotráfico de cocaína que hizo famoso en España a un joven juez llamado Baltasar Garzón. Bueno, en 2018 Jordi Évole le preguntó a Feijóo precisamente por este punto. Vamos a escuchar el momento en Salvador. Usted dio explicaciones y, entre otras cosas, dijo esto. Cuando le conocí no sabía nada sobre su pasado ni sobre su actividad, nada, ni a qué se dedicaba ni en qué podía estar involucrado. ¿Usted no sabía nada de Marcial Dorado cuando le conoció en el año 1994? ¿Usted cree que si yo supiese de lo que iba a ser acusado yo, me dejaría hacer fotos e iría a comer con él? No tenía nada que ocultar. Por lo tanto, en ningún caso tenía la información de si es verdad o no. La verdad judicial es que sí. Tenía alguna relación con determinados negocios relativos al narcotráfico. Es evidente que en Galicia sí se sabía, y había personas que se habían dedicado al contrabando de tabaco. Eso sí lo sabía. No se lo voy a ocultar. Pero desde luego, alguna relación o algún asunto pendiente con la justicia, jamás tuve conocimiento de que lo tuviere. En ningún caso tenía información de los vínculos de narcotráfico. Es evidente que en Galicia se sabía su relación con el contrabando de tabaco. Eso sí lo sabía, no lo puedo ocultar. Pero no sabía que tuviera asuntos con la justicia. En fin, un poco contradictorio todo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar otro momento de la entrevista de Feijóo con Évole. De que habían dicho que había habido unas fotos y que serían unas fotos con este señor. Y se lo comenté al presidente, por supuesto. ¿A Rajoy? A Rajoy. ¿Y qué le dijo? ¿Sé fuerte? Le expliqué qué había ocurrido, cómo había conocido a esta persona y nada más. Yo asumo mi biografía. Yo asumo mi biografía. En fin, una biografía que incluye una amistad con un narcotraficante. Pues no hay más preguntas, señoría. Gracias, Sara. A ti. En 2015, el secuestro fue en 2018. En febrero y finalizó en junio. No sé los días exactos, pero si fueron 121, como dices, a mí me parecieron 1021, porque que a estas alturas haya una decisión judicial que prohíba un libro es como mínimo sorprendente. Ay, la cantidad de cosas que son, como mínimo, sorprendentes. Buenas tardes, Manu Levín. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín.
Bueno, lo decía Iglesias al principio. Imaginad la que se habría montado en los medios de comunicación en este país si el líder político que tuviera una relación estrecha con un conocido narcotraficante fuera un líder de izquierdas. Una relación documentada con fotografías que reflejan claramente una amistad y también con contratos públicos otorgados sistemáticamente a las empresas de ese narcotraficante por parte de administraciones dirigidas por ese supuesto político de izquierdas. Yo os digo que en ningún caso esa figura podría ser hoy candidato a presidente del gobierno. Probablemente no hubiera durado ni 2 telediarios. Y en el imposible caso de que hubiera sobrevivido a ese escándalo, todos sabemos que en la derecha mediática, en lugar de hablar de gobierno socialcomunista, se habrían pasado años hablando de gobierno narcocomunista y habrían instalado ese término en el centro del lenguaje político de la legislatura, como lo del que te bote chapote. Total, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Y por cierto, ya que estamos, nosotros, quizá con toda la legitimidad, podríamos hablar, por ejemplo, de que esta gente son los narconservadores, ¿no? Por ejemplo, narconservadores. O mejor, el bloque reaccionarco. ¿Qué os parece? Bloque reaccionarco. Me gusta. Vamos a ver si conseguimos que alguien diga esto de aquí al domingo. Bloque reaccionarco. Ese es el que se presenta el 23 de julio. Bloque reaccionarco. Ahí os dejo el neologismo. El caso es que si Alberto Núñez Feijóo ha podido sobrevivir políticamente a la publicación de estas fotografías y a su probada relación personal y administrativa con el entramado criminal del narcotráfico en Galicia, no solo sobrevivir, sino llegar a convertirse en líder y candidato de su partido por aclamación además, bueno, todo esto ha sido gracias a la protección mediática de la que ha gozado, en particular desde que era presidente de la Xunta de Galicia. Y ya sabemos cuál es el mecanismo más común de las administraciones gobernadas por el PP para poner a los medios de comunicación a su servicio. Gastarse mucho dinero público en financiarlos directamente. Exactamente. Fijaos, noticia de 2018 en Público, uno de los diarios que más han publicado sobre la relación PP-narcotráfico. Decía esta pieza de Público: Feijóo ha gastado más de 21,6 millones de euros del presupuesto de la Xunta en ayudas a dedo a los medios. Su gobierno ha firmado alrededor de 400 convenios en 9 años con periódicos, radios, webs y televisiones para campañas divulgativas y de promoción de la actividad de la administración autonómica. Se trata de 400 convenios tramitados entre los años 2009 y 2017 por el procedimiento negociado sin publicidad, es decir, sin concurrencia ni licitación abierta, destinados a sufragar campañas de promoción sobre diversos aspectos de la actividad institucional. De ellos se han beneficiado especialmente media docena de empresas editoras de cabeceras de periódicos locales y regionales, propietarias también de diarios digitales y páginas web, emisoras de radio, cadenas de televisión y productoras audiovisuales que acostumbran a transmitir una imagen acrítica de la labor de la Xunta y de su presidente. Entre abril del 2009, cuando Feijóo tomó posesión de su cargo, y diciembre de 2017, los medios gallegos contaron con una inyección económica de casi 2,4 millones de euros anuales, es decir, casi 200.000 euros al mes, que se añaden a las cantidades que ya percibían y perciben por la inclusión de publicidad institucional, por las campañas en las que sí existe una licitación abierta, por la venta en bloque de ejemplares de diarios, por las tradicionales ayudas a la prensa y por las subvenciones convencionales a la actividad empresarial y a la creación de empleo. La revisión de los convenios arroja una media de 50.000 euros por acuerdo, aunque hay muchos que contemplan un gasto de unos pocos miles de euros y otros que alcanzan los 800.000 euros. Bueno, ¿y cuáles fueron los medios beneficiados o, lo que es lo mismo, más cooptados por el dinero público que fluía desde la Xunta de Galicia? Pues según contaba esta misma pieza de Público, la empresa más beneficiada por Feijóo desde la Xunta es la que edita La Voz de Galicia, que es el diario más leído de Galicia, propiedad de Santiago Rey Fernández Latorre, que obtuvo, atención, durante el mandato de Feijóo, más de 5,5 millones de euros. El segundo grupo más beneficiado es Prensa Ibérica, el grupo editorial de la familia Moll, que posee 17 diarios en todo el estado, de los cuales 2 están en Galicia. Faro de Vigo, que obtuvo de los gobiernos de Feijóo más de 2,8 millones de euros, y La Opinión de La Coruña, que ingresó más de 435.000 euros de la Xunta de Galicia durante la etapa de Feijóo. Sigamos, la medalla de bronce es para El Correo Gallego. Desde el año 2009, la Xunta inyectó en esta empresa mediática otros 2,22 millones de euros, más otros 115.000 euros por acuerdos a través de la empresa de su emisora de radio, Radio Obradoiro. Con un dato, la empresa matriz del Correo Gallego, Editorial Compostela, la preside un tal José Manuel Rey Novoa, investigado por la UDEF por blanqueo de capitales precisamente en el marco de sus negocios con la Xunta de Galicia. Lo mejor de cada caso, ya veis, está aquí. La cuarta posición de la lista de medios más untados por la Xunta de Feijóo, según informaba Público, es para El Progreso de Lugo, que preside Blanca García Montenegro y que se llevó casi 2,2 millones de euros
por convenios públicos con ese diario y otros 462.000 euros más por los convenios con Diario de Pontevedra, que también es de su propiedad. Y que el ritmo no pare. Región de Ourense y Atlántico Diario, ambos propiedad de la familia Outeiriño, se llevaron otros 1,79 millones. Y Editorial La Capital, que posee los diarios locales El Ideal Gallego de La Coruña, Diario de Arousa y Diario de Ferrol, obtuvo 691.000 euros. Quien paga la orquesta elige la música. ¿Y en qué se tradujo todo ese imperio mediático construido por la derecha en Galicia en lo que toca al tratamiento de la relación Feijóo-narcotráfico? Pues os propongo que nos fijemos, si os parece, en algunas piezas que publicaba La Voz de Galicia, el principal actor político en Galicia, ¿no? Decía antes Pablo. En 2013, justamente en los días posteriores a la publicación de estas fotos con Marcial Dorado por parte de El País. Spoiler. La Voz de Galicia y otros diarios financiados por la Xunta construyeron básicamente el siguiente argumentario sobre todo esto. Esas fotos muestran a un funcionario ingenuo al que le pillaron en un renuncio involuntario, que no sabía que se dedicaba a Marcial Dorado, debía ser el único gallego que no lo sabía, y que cortó su relación con él en cuanto se enteró de que era un narcotraficante, algo que está demostrado que es falso porque hay acreditados contactos entre ambos años después. Bueno, y que además Feijóo explicó todo con mucha diligencia y que todo el escándalo no era más que una cacería de la oposición contra el pobre Feijóo. Veréis, os voy a leer 4 noticias de aquel año 2013 en La Voz de Galicia. Primera, la oposición pide a Feijóo que explique en el Parlamento sus fotos con Marcial Dorado. Abel Losada no se cree la versión del presidente. La oposición política siempre como el sujeto que demandaba explicaciones y que se investigaran los vínculos con el narcotráfico. No la sociedad gallega, ni las madres contra la droga, ni la prensa, por supuesto. La oposición, que no se cree las convincentes explicaciones del presidente. La Voz de Galicia parece que sí se las creía, ¿verdad? Claro, si es que está todo bien, si aquí el único problema son los cenizos estos de la oposición, ¿no? Que son unos tocanarices. Es el mismo mecanismo que utiliza, por ejemplo, el PP de Ayuso en Madrid ante las manifestaciones por la sanidad pública, ¿no? Las movilizaciones no son de médicas, ni de enfermeros, ni de pacientes, ni de la ciudadanía, son de la izquierda, ¿no? y del comunismo. Así funciona ese marco mental que achaca todo a una supuesta maniobra política interesada de la oposición. Otra noticia de La Voz de Galicia. Feijóo comparece hoy ante la prensa en la sede del Parlamento. El presidente ya anunció que actuará en defensa de su honor contra cualquiera que lo difame. El PP valora la rapidez y transparencia de Feijóo dando explicaciones, pese a que cuando se realizaron las fotografías no había ninguna condena a Marcial Dorado y que el presidente de la Xunta rompió el contacto indirecto que mantenía con él en cuanto tuvo conocimiento de que mantenía causas abiertas con la justicia. Concluye. Marco mental de esta pieza. Feijóo da la cara con transparencia para defender su honor ante lo que es calificado como una difamación. Tercera noticia de La Voz de Galicia, del mismo día de las dos anteriores, que era el 1 de abril de 2013. Feijóo admite una relación indirecta con el narcotraficante Marcial Dorado antes de que fuera condenado. El presidente de la Xunta denuncia un intento de amedrentarme con las imágenes de los años 90 publicadas este domingo por El País en compañía del contrabandista arausano. Y toda la noticia, pues lógicamente, reproducía esa versión de Feijóo. Bueno, por hacer de abogado del diablo, eso no deja de ser informar sobre las explicaciones que había dado el presidente de la Xunta, ¿no? Es verdad, pero La Voz de Galicia no solo hacía eso, también hacía suyo sistemáticamente ese argumentario. Fijaos, por ejemplo, en esta otra pieza del día siguiente, 2 de abril de 2013. La Voz de Galicia. Feijóo sobre sus fotos con el narcotraficante Marcial Dorado. Tengo la conciencia muy tranquila. El presidente de la Xunta descarta dimitir y anuncia que comparecerá ante el Parlamento para dar explicaciones por las fotos suyas con el narcotraficante arausano Marcial Dorado de hace 18 años. Y dice La Voz de Galicia, sin citar a nadie, esto es del puño y letra del redactor, que, atención, las explicaciones de Feijóo representaban, cito literal, un modo de proceder diametralmente opuesto al de Mariano Rajoy ante los escándalos que salpican al PP, transparencia y exposición pública frente a negación y accesibilidad limitada. La Voz de Galicia también ponía como destacado en su pieza la frase Feijóo, una relación de ocio no directa con Dorado, que de nuevo no era una cita entre comillas, sino un mensaje reforzado por el propio diario. Y añadía La Voz de Galicia, Feijóo, que ha respondido a 18 cuestiones en 38 minutos, menudo crack, ¿no?, ha admitido la torpeza e ingenuidad de haberse tratado con Dorado. Claro, que ya sabemos que fue todo una torpeza y una ingenuidad, ¿no? Y si alguien lo duda, pues que lea La Voz de Galicia. En fin, siguiendo con esto de los neologismos y los juegos de palabras, yo me pregunto, ¿cómo habría que llamar a los periodistas que protegen las relaciones entre el narcotráfico y el presidente de la Xunta de Galicia?
¿Periodistas corruptos, acaso? ¿Traficantes de información? ¿Camellos mediáticos? ¿Narcoperiodistas quizá? No lo sé, yo dejo las preguntas ahí. Las respuestas son de ustedes. Cualquiera de las respuestas anteriores es correcta, me temo, como se suele decir. En fin. Acabo ya con algunas piezas más publicadas en aquel entonces por La Voz de Galicia, porque si no queda suficientemente claro cuál fue el trabajo de argumentario que hicieron para salvar a Feijóo en sus piezas, en sus noticias, digamos, leamos la sección de opinión. 2 de abril de 2013. Fernando Onega, gran demócrata, en La Voz de Galicia. Titular: un borrón, no un motivo para dimitir. Y decía Fernando Onega: quien estuviera en posesión de las fotos no las entregó al diario El País para hacerle un favor al presidente de la Xunta. Lo hizo para hacerle el máximo daño posible y ahí caben todas las hipótesis. Desde la venganza por lo ocurrido hace 5 años con Anxo Quintana hasta una operación política para agravar la ya delicada situación del PP, pasando por una maniobra de alguien de su propio partido para apartarlo de la carrera de sucesión a Rajoy, en la que está como gran favorito. La imaginación es libre para fantasear cualquier conspiración. Venganza, conspiración, operación contra Feijóo. ¡Oh! Vaya, el amigo del narco es la víctima. La víctima. Sigue Fernando Onega. La segunda duda es cómo esas fotos han entrado en el circuito informativo. Si se acepta la hipótesis de que han sido incautadas en un registro policial en el domicilio de Dorado, estamos ante un problema de mayor envergadura. Alguien utiliza fondos documentales de la policía con objetivos políticos. Si esto fuese así, lo de menos serían las fotos. El escándalo sería el origen de su difusión. Anda, dice un periodista que el escándalo no son las fotos, sino el hecho de que esas fotos se hayan publicado, claro. Este cronista no participa de la cacería de Núñez Feijóo. Está claro que esas imágenes ponen un borrón en una biografía hasta ahora intachable. Está claro también que él tiene la conciencia de la dificultad del momento y por eso ha reaccionado con la agilidad del hombre herido en su honor y en la limpieza de sus comportamientos. ¿Debe dimitir? Feijóo dice tener la conciencia tranquila y le creo. Si el episodio es profundamente desagradable, que lo es, hay que situarlo en el tiempo en que se produjo, en un problema de ingenuidad, en una alegría de gente joven, seducida por ocasiones de ocio, y desde luego en un ámbito de desinformación sobre el personaje Marcial Dorado. Quien se imagine a Núñez Feijóo compartiendo veladas con un narco es que no lo conoce. ¿Van a ser más decisivos esos detalles que el conjunto de la biografía del presidente gallego, más que su capacidad técnica, más que su austeridad y su honradez demostradas, más que su categoría personal y política? Sería una profunda injusticia. ¡Qué injusticia lo que le están haciendo al bueno de Feijóo! Quien escribía esto no es cualquiera. Fernando Onega forma parte de la élite del periodismo español y recibe premios y reconocimientos. Y su hija, Sonsoles Onega, también está en primera línea del poder mediático en España, cobrando un pastizal como presentadora del oligopolio. Nosotros no diremos que haber escrito esto que nos ha recordado Levin es un borrón en la carrera periodística de Fernando Onega. No es un borrón, es el modus operandi de la protección mediática de la corrupción. Es periodismo corrupto. Más periodismo corrupto. Roberto Blanco Valdés en La Voz de Galicia, 5 de abril de 2013. Leer torticeramente una foto. No es lo mismo la información que la manipulación informativa. La primera contribuye a la constitución de una opinión pública libre y es esencial en los sistemas democráticos. La segunda es, por el contrario, una de las muchas formas, y no de las menos importantes, de desinformación. Las fotografías de Dorado con Feijóo son, pues, las de un contrabandista de tabaco con un alto cargo de la Xunta de Galicia y no las de un presidente con un narcotraficante. Solo una burda operación de manipulación informativa y de fraude político puede convertir lo primero en lo segundo para montar a partir de ahí una gran ofensiva de acoso al presidente que, según quienes se han prestado a ella, debería pagar con su inmediata dimisión una supuesta relación con el narcotráfico que, sin ninguna prueba que la avale, está construida exclusivamente a partir de unas fotos sacadas de contexto y que constituye nada más y nada menos que una calumnia formidable. Es que es tremendo. Queridos lectores de La Voz de Galicia, ¿creen que están viendo unas fotos que demuestran la relación de Feijóo con un narcotraficante? No, hombre, no. Se están equivocando. A ver, ¿a quién van a creer? ¿A sus propios ojos? O a La Voz de Galicia. Sí, no. Terraplanismo mediático. Y una última. Ignacio Bermúdez de Castro en La Voz de Galicia, 7 de abril de 2013. Ya veis que es todo de esos mismos días en los que, pues, una verdadera operación mediática en La Voz de Galicia para salvar a Feijóo. Decía esta columna: un frívolo en el PSDG. El PSDG se merece algo mejor. Tal es la frivolidad de su líder, Pachi Vázquez, que hasta se ha atrevido a sugerir al presidente Feijóo que pida perdón a las víctimas del narcotráfico. De acuerdo con que está obligado a prestarles apoyo institucional, solo faltaría. Pero lo que no acabo de entender es el porqué de dicho perdón. ¿Es que acaso está insinuando que tenía algo que ver con los turbios negocios de Marcial Dorado? Son unas fotos de hace 20 años.
Nadie está libre de que en el cajón de algún impresentable se encuentren instantáneas de uno tomadas casi un cuarto de siglo atrás. Entiendo que como miembro de la oposición tenga como misión intentar desbancar a Feijóo, pero sin frivolidades. Desde que aparecieron las fotos no ha hecho otra cosa que manifestar una demagogia fuera de toda duda. Y ahora, tergiversando unos hechos a los que la inmensa mayoría de gallegos les ha restado importancia, pretende hacer pasar a nuestro presidente por un narco más que de juzgado de guardia, patético. En fin, si el bloque reaccionarco puede ganar las elecciones desde este domingo es porque toda esta caverna de periodistas corruptos se han encargado de generar las condiciones para que eso sea posible. La corrupción política, queridos amigos, solo es posible porque existe corrupción mediática. Gracias, Manuel. ¿Tiene pruebas de haber financiado ilegalmente Alianza Popular, como asegurado en alguna ocasión? Sí tengo, sí. Y si no, quiero ir para los juzgados. ¿Qué pruebas tiene? Las pruebas me llevan al juzgado y las presentaré. Pero cuénteme, ¿cómo lo financiaba entonces? Pues dándole dinero. Y como yo, muchos más. Ina Finogénova, vamos a volar Vamos a México. volar a México. Sí. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. En abril de 2013, un encabezado en un medio mexicano se convirtió en noticia para algunos periódicos españoles. El periódico Vanguardia.mx publicaba un artículo sobre la visita oficial de Alberto Núñez Feijóo a México titulado «Político vinculado con narco visita a Peña Nieto». El viaje a México que motivó esta noticia se produjo justo después de que el periódico El País publicara la famosa fotografía de Feijóo con el narco del bote, Marcial Dorado. Por eso el medio mexicano fue tan contundente en su descripción de los hechos. Pero más allá de dejarnos esa noticia tan inesperadamente clara, la visita de Feijóo a México, una de varias, culminó con una serie de acuerdos millonarios que años después se fueron a pique y los señores con los que los negoció a la cárcel. Hoy, Ina Finogénova nos refresca la memoria sobre el caso Pemex, los astilleros gallegos, los famosos floteles y la historia del compañero de Feijóo en este viaje, Emilio Lozoya, el entonces director de Petróleos Mexicanos, hoy en prisión preventiva, acusado de corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias y crimen organizado. Una historia de buenos negocios y buenas compañías. En 2012, en plena crisis económica y con las elecciones autonómicas a punto de celebrarse, la Xunta de Galicia anunció la resurrección del sector naval gallego, el inicio del crecimiento para la región, en palabras de Feijóo, la puerta de salida a la crisis económica, las nubes que traerían la lluvia de contratos laborales para todo ese sector, un acuerdo estratégico para que la petrolera mexicana Pemex construya barcos en el astillero público Navantia y en el privado Barreras. Pemex se comprometía a construir 2 buques hotel, los denominados floteles, para albergar al personal de sus plataformas marítimas de extracción de petróleo. Feijóo explicaba en aquel momento que solo la construcción de 2 buques rondaría unos 290 millones de euros y daría empleo a más de 3.000 trabajadores durante más de 2 años, entre ellos a los astilleros de la mítica empresa de construcción de buques Hijos de J. Barreras, importante en su momento en Vigo, y a la que la crisis financiera llevó al borde del colapso. También se planeaba contratar otro flotel en las instalaciones de la empresa pública Navantia, así como construir una terminal petrolera de 30.000 metros cuadrados en el puerto exterior de A Coruña y 14 barcos remolcadores. Qué suerte haber llegado a ese pedazo de acuerdo justo antes de las elecciones, ¿no es verdad? Los hay que nacen con una flor en el culo, como decimos aquí en España. Pues sí, muchísima suerte. El consejero de Industria de Feijóo, Francisco Conde, que podría convertirse en ministro de Economía de llegar una mayoría del PP y Vox al gobierno, viajó a México para sellar el acuerdo. Y el propio Feijóo, alias político vinculado con el narco para medios mexicanos, visitó la sede de Pemex, donde se dio un apretón de manos con Emilio Lozoya. Nuestra alianza estratégica con Pemex es una alianza que queremos que dure mucho tiempo y esperemos que así sea, dijo Feijóo en esa reunión. Pero la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar y pese a los cacareados acuerdos estratégicos, la lluvia de empleos nunca llegó. Después de ese acuerdo estratégico, Pemex se hizo con el control del 51% de la empresa Barreras por 5 millones de euros, pero los encargos no llegaron. Solo se construyó uno de los floteles, pero antes de pagarlo, Pemex lo puso en venta por un precio menor del que le había costado. De la base petrolera en A Coruña y de los barcos remolcadores se olvidó enseguida. Emilio Lozoya, con el que se firmaron esos compromisos, dejó Pemex en 2016 y en 2020 fue detenido
detenido en Málaga acusado de lavado de dinero, corrupción y tráfico de influencias. Y la empresa Hijos J. Barreras, en el año 2022, después de idas y venidas varias, se declaró insolvente y se presentó a un concurso de acreedores ya siendo propiedad de otra corporación, concretamente de Ritz-Carlton. Esto a su vez llevó al despido de toda la plantilla, que no solo no había aumentado a esos 3.000 puestos de trabajo prometidos por Feijóo, sino que se reducía a unos 100 empleados, que eran los que en esa época tenía la naviera. Los acuerdos con la petrolera mexicana, que el propio Feijóo presentó como un chaleco salvavidas para la industria naval gallega, dieron unos resultados ciertamente muy mediocres, por decirlo de manera suave. Y no solo para España y para Galicia, también para México, eso sí. Sirvió de chaleco salvavidas para su campaña electoral y para los negocios del amigo Emilio Lozoya. Lo que hay que aclarar aquí es que las décadas de prisión que penden sobre Lozoya no son precisamente por el caso de Barreras, sino por presuntos delitos de asociación delictiva, cohecho y lavado de dinero descubiertos en la investigación del caso Odebrecht. Sin embargo, la detención de Lozoya sacó a la palestra las sombras de aquel acuerdo estratégico con Feijóo. México realizó una auditoría que concluyó a finales de 2021 que la compra de Barreras fue irresponsable. La Pemex de Lozoya justificaba esa adquisición asegurando que de ese modo la petrolera mexicana se haría con el know-how gallego. Transferir el know-how de este astillero a fin de traer a México la capacidad constructora en buques especializados para atender parcialmente la demanda de petróleos mexicanos. Explicaba a Lozoya la inversión. Claro, lo que estaba pagando Lozoya era un intangible, el know-how gallego, el savoir-faire de Feijóo. Igual no estaba tan mal el trato, solo que no se nos dieron todos los detalles. Puede ser. Antes de formalizarse la compra, una auditoría advirtió que, dado que la empresa Hijos de J. Barreras subcontrataba entre el 90% y el 95% de la construcción de sus buques, la transferencia del know-how sería más bien complicada. Bueno, pese a esas advertencias, Lozoya ejecutó la operación y en 6 años el negocio generó pérdidas de unos 50 millones de euros. Eso es, cuando detuvieron a Lozoya, Feijóo se desligó de él, dijo que el acuerdo se había alcanzado antes de que Lozoya llegase a dirigir Pemex y que le juzgaban por otros supuestos delitos. En fin, nada que ver con ese señor del que usted me habla, ¿verdad? Nada. Y todo ello es cierto, lo cual no quita el hecho de que, por más que el acuerdo se haya alcanzado, efectivamente, antes de la asunción de Lozoya, se formalizó con él al frente, al igual que la compra de Barreras. Y tampoco quita el hecho de que el acuerdo fuera en su mayor parte un desastre que solo sirvió para hacer campaña y poco más. Otra historia de éxito inconmensurable de esa persona que ahora se nos quiere presentar como un excelente gestor, como suele hacer la derecha. Yo no sé de dónde sale ese mito, pero cualquiera diría, viendo estos desastres, que eso sí que es un verdadero bulo, que pese a todo sigue funcionando gracias a los apoyos mediáticos. Dice nuestro querido alcalde de Madrid, el señor Almeida, seremos fascistas pero sabemos gobernar. Lo de fascistas, sin lugar a duda. Y de lo de saber gobernar, bueno, saben más bien para quién gobiernan, pero poco más. Gracias, compañera. A mí me van a ver siempre trabajando para defender los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI y del conjunto de las familias y de los trabajadores y las trabajadoras. No me van a encontrar nunca en un yate con un narcotraficante, con un traficante de cocaína. Eso quizá al señor Feijóo sí le deberían preguntar. Decía Irene Montero, eso al señor Feijóo se lo deberían preguntar, pero la verdad es que no se lo preguntan muchos. Me dicen que ya tenemos en conexión telefónica a Nacho Carretero. Nacho, muchísimas gracias por atender a la base. ¿Qué tal? De nada, aquí. Perdonad si el sonido no es el mejor, pero me pilláis aquí por Galicia en una comida y busqué un lugar improvisado para atenderos. Sonido mucho mejor que el de los audios de Villarejo, que ha escuchado toda España, así que no tenemos nada de qué quejarnos. Te hago una pregunta muy obvia y que sé que has respondido muchas veces, pero tengo la sensación de que es importante que la contestes hoy otra vez. ¿Por qué crees que un juzgado secuestró tu libro, Fariña? Pues voy a ser completamente honesto. Tantos años después, no lo sé. No tengo una respuesta. Tengo muchas preguntas. Sé que fue una resolución judicial que me cuesta comprender tanto tiempo después. Considero que fue un error / chapuza judicial prohibir un libro con un ánimo informativo y periodístico. Y solo sé que cuando, después de esta medida cautelar, fuimos al juicio para obtener una sentencia en firme, que por supuesto, y como no puede ser de otra manera, fue desestimar la demanda, pues la jueza que había ordenado el secuestro pues estaba de baja o había pedido una excedencia. O sea que no nos tuvimos que volver a enfrentar a esa misma jueza.
siempre intento pensar, y lo creo de verdad, honestamente, que no hay una maniobra o que esos hilos desde ese juzgado llegaban hasta más arriba. Yo sinceramente creo que se trató de una decisión judicial incomprensible y chapucera, que tuvo mucha repercusión, pero quiero pensar, y de verdad estoy convencido, de que no hubo una gran maniobra para censurar el libro. ¿Qué tal, Nacho? Encantada de saludarte. 10 años después de la publicación de las fotos de Feijóo y Dorado, no ha habido repercusiones políticas en absoluto. A tu juicio, ¿a qué se debe esta impunidad? Bueno, cuando salieron las fotos de Feijóo con Marcial Dorado publicados en El País en el año 2013, no hubo unas consecuencias políticas demasiado graves en Galicia. Y cuando digo no demasiado graves es que Feijóo volvió a ganar las elecciones. Yo siempre he dicho que en Galicia, por desgracia, pues hemos heredado cierta normalidad, cierta, vamos a llamarle narcocultura, aunque la palabra quede un poco grande. Pero creo que se explica mucho desde ahí, desde la tolerancia hacia cierto tipo de relaciones. Este tipo de relaciones son heredadas de unos años 80 y años 90, en la que los contrabandistas y narcotraficantes en Galicia pues tenían relaciones directas, naturales e incluso bien vistas con empresarios y políticos. Y esas fotos de Feijóo corresponden a ese contexto en el cual altos cargos políticos tenían relaciones estrechas con contrabandistas y narcotráficos, sobre todo en la provincia de Pontevedra y sobre todo el Partido Popular de Pontevedra, que llegó a ser un partido con unos vínculos estrechísimos con el narcotráfico. Y esas fotos que en ese momento eran normales, cuando vieron la luz décadas después, se convierten en una sociedad más madura y más crítica en intolerables. Pero, por desgracia, en Galicia todavía hay una cierta justificación o tolerancia hacia unas relaciones que, si bien hoy en día no se dan, durante muchos años fueron normales. Manu. Buenas tardes, Nacho, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Hay algo que nos llama mucho la atención, ¿no? Y es que, bueno, estamos en mitad de una campaña electoral y resulta que prácticamente pues en ninguna de las entrevistas que ha ido haciendo Feijóo en los grandes medios de comunicación, pues en general no se le pregunta por esto, ¿no? Es llamativo que no le hagan 3 o 4 o 5 preguntas sobre estas fotos y sobre esta relación con Marcial Dorado a Feijóo pues en las principales entrevistas que ha hecho. Esto lo saca, digamos, sus adversarios políticos, pero no tanto, creo, los periodistas en las entrevistas. ¿Esto cómo puede ser? Bueno, no lo sé, la verdad es que a mí también me está llamando un poco la atención porque es una foto que, aunque pueda tener una explicación, creo que conviene darla tantas veces sea preguntada, y más cuando uno es candidato a la presidencia del gobierno. Yo creo que la estrategia de Feijóo para mí no ha sido muy acertada. Cuando le han preguntado a nivel nacional sobre estas fotos, pues se ha cerrado un poco en banda, negándolo de una manera un poco, bueno, pues simplificadora, vamos a llamarlo así. Yo creo que Feijóo debería ser mucho más honesto, decir que en esa época pues sí tenía relación con esta persona, que era contrabandista de tabaco, que eran unas relaciones que ahora son intolerables pero que en ese momento ocurrían. En fin, yo que sé, aunque no se lo vayan a comprar, pues por lo menos ser un poco más sincero, y creo que la gente lo agradecería. Pero lo que es cerrarse en banda y negarlo no tiene mucho sentido. Es verdad que en Galicia mediáticamente Feijóo no tiene mucho, bueno, le incomodan mucho, pero fuera de Galicia a nivel nacional pues sí que deberían exigirle unas explicaciones un poco más claras. Y yo creo que también si no hay tanta fuerza es porque me da la sensación de que no le penaliza demasiado. O sea, que las fotos no le restan demasiado votos, y al final tal vez esto es una opinión personal, y tal vez soy demasiado no sé, cínico, pero creo que los ataques políticos están calculados y se llevan a cabo cuando se sabe que restan votos o dañan. Y en este caso me da la sensación de que a Feijóo no le hace demasiado daño esto, y están utilizando otro tipo de herramientas. Ina. Buenas, Nacho. Muchas gracias por tu tiempo. Te cuento, tenemos muchos seguidores en Latinoamérica de La Base, y por eso te quería preguntar sobre el vínculo del narco gallego con los cárteles colombianos, si podrías profundizar un poco. Pues es un vínculo bien avenido. Es una, digamos, asociación, una alianza muy estable y muy duradera, como pocas en Europa. El narcotráfico en Galicia nace
cuando los colombianos y los cárteles colombianos de los años 80, conocidos por todos porque se convirtieron casi en iconografía popular, buscaron socios para entrar cocaína en Europa. Y se encontraron que en una esquinita de España había unas familias con una estructura tremenda para introducir tabaco y con círculos de policiales y políticos a su servicio para que nadie les moleste. Y decidieron que si en vez de tabaco aquello fuese hachís o cocaína en el caso de Colombia, pues que podría tener una entrada muy propicia. Y tanto fue así que Galicia se convirtió en los años 80 y principios de los 90 en la puerta de entrada de la cocaína en Europa. Se calcula que casi el 80% de la cocaína que entraba a esa época en Europa entraba por las rías gallegas. El narcotráfico ha ido a más desde entonces, hasta el punto de que hoy en día entra más cocaína en Europa que nunca antes. El negocio nunca fluyó como fluye ahora. Aunque los personajes no sean tan mediáticos ni conocidos, la realidad del negocio es que es más poderosa que nunca, y esa alianza de Colombia-Galicia sigue en plena forma. Los narcotraficantes de hoy no son rostros populares, pero son más poderosos que entonces y siguen asociados con los cárteles colombianos que exportan cocaína a Europa. Tal vez Galicia ya no es casi ese monopolio que fue, esa puerta de entrada principal, pero sí sigue siendo una puerta de entrada más, sobre todo especializada en grandes cantidades y donde los clanes gallegos trabajan codo a codo con los clanes colombianos. Nacho Carretero, muchísimas gracias por atender a la base y por el esfuerzo que ha sido hacerlo en pleno viaje, que no era nada sencillo. Hasta pronto, amigo. Gracias a vosotros, un abrazo. Llegamos al final del programa. Vamos a terminar con un tema que seguramente conocéis todos y todas. Es un tema de Iván Ferreiro, Fariña, que es el tema principal de la serie que os recomendamos ver. Hasta mañana.